Seguimos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso un invitado especial, uno de los hombres del momento. Pero hablamos de Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad. Y evidentemente, si él está con nosotros es para hablar de toda la situación que está atravesando el país en estos días y que tiene a la gente tan incómoda y molesta por el tema de la vuelta a los apagones. Buenos días, Andrés. Bienvenido al rumbo de la mañana. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días a la audiencia de este programa. Muchas gracias por la invitación. Andrés, se han dado muchas explicaciones sobre la reciente situación que ha motivado el tema de los apagones a nivel nacional. Se habla de que hay algunas plantas que están fuera del sistema, pero ayer yo veía unas declaraciones del señor Antonio Almonte hablando de que también en parte el problema es de las pasadas autoridades, cosa que yo digo, pero a 2 años está hablando, o sea, denme soluciones, no me estén buscando. Entonces yo quisiera que tú le expliques al país en este momento. Milton también habló de que las distribuidoras no tienen que ver con eso, lo sabemos, que es un tema de generación. Ahora, ¿qué realmente es lo que pasa? Porque si son mantenimientos, se supone que son programados. No pueden salir 4 plantas juntas, sobre todo si Punta Catalina no está dentro con algunos. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un tema de los generadores presionando, que uno sabe que se puede dar, que quieren algo y están fustigando al gobierno. Así, exacto, cuando ellos querían, hacían de maldad, pagaban la planta para vender la generación a como ellos quieren, o es que quieren que le entreguen a Punta Catalina. ¿Qué es lo que pasa, Andrés? ¿Por qué salieron estas plantas así? Mira, salieron varias plantas realmente, pero fue por una suma de hechos. O sea, hay ocasiones, por ejemplo, tú tienes 2 carros en su casa. Puede ser que un día lleve un carro a darle mantenimiento y lo deje ahí en el mecánico porque tiene otro carro. Pero pasa, a mí me ha ocurrido que al día siguiente, cuando voy con el otro carro, se le dañó la batería. Y no era previsible. Aquí ocurrieron 3 cosas. O sea, en esta semana, estas últimas 2 semanas, Punta Catalina tenía un mantenimiento mayor programado, que dura unos 45 días y que debe de entrar a finales de este mes. La semana pasada, que fue cuando empezamos a tener esta inestabilidad, la planta de AES Andrés tuvo una falla en su turbina de vapor y nosotros mismos le dijimos, mira, por favor deténla porque tenemos que garantizar la integridad del equipo. Eso se solucionó y esa planta entró a los 3 días. Pero en el fin de semana, la planta de Dominican Power Partner, que tenía un mantenimiento programado y que le habíamos dado un poco de larga, nos dijo tenemos que parar porque tenemos en riesgo la integridad del equipo. Para colmo, el lunes, y es lo que creo que llama un poco la atención, pero es el hecho real, yo no puedo decirle mentira. Vino esta ola de sargazo en la costa sur del país y afectó la operación de la planta de Itagüí. Entonces son varios motivos, algunos previsibles, otros no previsibles. Entonces, el otro imprevisible era que el viernes se nos anunció que venía en el Atlántico una nube de polvo del Sahara. Y esa nube de polvo del Sahara llegó al territorio nacional creo que unas horas antes de lo esperado por algún efecto meteorológico. Y el miércoles en la mañana empezó esta ola de calor. O sea, para que tengamos una idea, en una situación en la que estábamos ya operando con cierta precariedad o con una evidente precariedad, se le sumó una ola de calor que este miércoles disparó la demanda eléctrica a 3.200 megavatios. 3.200 megavatios es más de lo que se había consumido en República Dominicana en toda su historia, el miércoles pasado. Entonces, esta es cuando ocurren este tipo de cosas, es
la suma de unas casualidades que te llevan a una situación difícil. Ahora, tú me preguntas, ¿tiene culpa el pasado? Claro. ¿Las autoridades pasadas? Sí. Y las anteriores también. Porque esto es un problema de planificación. Nosotros desde que llegamos empezamos a tratar de solucionar este problema de planificación, pero el desarrollo de infraestructuras eléctricas no es algo que se hace de un día a otro. O sea, te lo pongo así. En el pasado, la instalación de una planta eléctrica daba para 8 discursos presidenciales. Y la planta llega este año, y llega este año, y llega este año. Bueno, nosotros tal vez sin hablar de tantos discursos presidenciales tenemos ya en carpeta y prácticamente contratado y con obligaciones firmes de que este año entren 500 megavatios adicionales al sistema. O sea, porque esa es la diferencia. Ahora, la sociedad necesita, evidentemente, esto no es una cuestión de dar excusas, esto es una cuestión de resolver los problemas que tiene la sociedad. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que hemos tocado todas las puertas y hemos tomado todas las acciones necesarias para, en el cortísimo plazo, llámese, desde esta madrugada, que mi vecina aquí me reconoció que la luz le volvió a las 2 de la mañana, y yo le garantizo, le doy fe de que probablemente ya esta noche la tenga de manera ininterrumpida. No te voy a buscar preso. Pero eso no, te puedo dar la dirección porque nosotros hemos tomado acciones para ir desahogando un poco el sistema y poder direccionar la mayor cantidad de generación disponible hacia la población. Andrés, Astacio, ahí voy con el tema de la generación. ¿Cuál es la generación, la capacidad que tiene el país? O sea, la que tenemos actualmente. ¿Cuál es la demanda? Y si no hay una reserva, porque pasan imprevistos que no están, que nadie cuenta con ellos, ¿no cuenta el sistema eléctrico dominicano con una reserva para responder a esos sucesos imprevistos que pasaron, como en este caso? La respuesta es, y lamentablemente, para meses de verano no hay reserva. O sea, la generación instalada en República Dominicana al día de hoy, mañana va a ser un poco más por la planta que va a entrar, es de alrededor de unos 3.250, 3.300 megas de capacidad firme. Es decir, cuando hablo de capacidad firme, son esas plantas que en cualquier momento, ante cualquier situación, yo puedo inyectar al sistema. Porque hay más cuando hablamos de generación renovable. Que incluye los 600, 800 megas que tenemos de generación renovable. Pero eso, como ustedes han visto, por ejemplo, ahí en este momento están subiendo 250 megas de generación solar, pero esa generación solar va a salir de forma inevitable a las 6:15 de la tarde por un efecto natural, hermoso, que todos conocemos, que se llama noche. Y en la noche no hay luz. Para nuestra situación, nuestra realidad es que además nosotros somos una isla enclavada en el Caribe, eso nos hace a todos muy felices. Pero el Caribe tiene una característica, que es un mar que no tiene una ventometría firme, porque el Caribe es un mar de temperatura estable. A diferencia de otros mares, como el Mar del Norte, que tiene el choque de las corrientes de Humboldt, que es una corriente caliente que viene de esta zona, y las corrientes del Ártico, lo que hace que haya una constante transferencia de calor y una ventometría constante, en el Caribe eso no ocurre. Entonces en el Caribe tenemos periodos de viento y periodos de bajo viento, lo cual hace que la generación eólica tampoco sea gestionable constantemente. Entonces tenemos unos 3.250 megas, 3.300 megas de generación firme. Que se están consumiendo todos. Calcula que ayer, el martes, si hubiésemos tenido toda la capacidad disponible, hubiésemos consumido 3.200, 3.225. O sea, no hay reserva para el verano. Andrés, gracias por estar con nosotros. Andrés, mire, a ver si uno
si el pueblo comprende, porque yo le confieso la verdad, yo en esa explicación me declaro ser un neófito, en esa explicación que el gobierno ha dado de que hay culpabilidad de las autoridades pasadas. Ahí yo me declaro un neófito. Mire por qué, por ejemplo, desde el mismo instante que ustedes llegaron, algo que no fue ustedes que lo planificaron, sino la Estrategia Nacional de Desarrollo, inmediatamente ustedes rubricaron un pacto eléctrico al que se habían negado estando en oposición. No le cambiaron una coma, solamente rubricaron con su firma, más nada. Eso hizo que la energía eléctrica pasara de 4.40 prácticamente al doble al día de hoy. Eso está así, ¿eh? Segundo, yo, por ejemplo, el caso mío, yo le regalé mi inversor a una señora y las 4 baterías mías a otra persona, porque en mi casa la luz no se iba. Yo tengo un circuito 24 horas. Y eso le pasó a mucha gente, o sea que no tiene ni siquiera inversor. Y encima de eso, Punta Catalina, con todos los temas de corrupción, con todo lo que fuera, mientras estaba este señor ahí, uno decía, bueno, eso tiene todo tipo de debilidad desde el punto de vista de la transparencia, pero se estaba funcionando. Inmediatamente ustedes llegaron, eso no hay un día que no tenga un problema al Punta Catalina, eso es lo que se ha reflejado hacia afuera. Entonces uno dice, ¿cómo es posible entonces que se pueda argumentar hoy que hay un tema de las autoridades pasadas? Yo de verdad que no comprendo eso. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo te lo voy a poner así, de la siguiente manera. Yo no sé la fecha en que tú regalaste tu inversor. No, yo lo regalé porque en mi casa la luz no se va. No, te felicito. O no se iba, perdón. No, te felicito. Pero probablemente, creo que lo regalaste hace como 1 año y 12 meses. 1 año y 10 meses, más o menos. Y gobernábamos nosotros ya. Con el tema de Punta Catalina, es interesante tomar en cuenta, no sé a qué señor nos referimos, no lo pregunto. A un señor que yo tengo diferencia profunda con él, que estaba ahí antes. No pregunto quién es el señor, Okay. no es de mi interés. Pero Punta Catalina entró en operación comercial ya en esta administración. Y debemos de recordar que cuando nosotros entramos, tan pronto nosotros entramos, ya Punta Catalina empezó a fallar antes de la transición. Señores, lo que pasa es, y yo siempre pongo este ejemplo, la electricidad es algo muy, muy necesario. Es tan necesario que yo creo que lo único que es más necesario en la vida moderna que la electricidad es el aire. O sea, ayer yo le preguntaba a alguien, ok, ¿tú quieres saber si es necesario el aire? ¿Cuál es el volumen de aire que hay en este cuarto? Ninguno lo sabemos ni nos interesa, lo importante es que haya aire. Sí. Eso mismo pasa con la electricidad. Y lamentablemente cuando se va el servicio, cuando falla el servicio en un día, evidentemente es una tragedia para todos. No para ti, para todos, incluyéndome para mí. O sea, la primera presión que yo recibo cuando hay falla en el sistema eléctrico es de mi casa, que mis hijas me llaman y dicen, papi, ¿qué pasó? Esa es la realidad, porque es un servicio esencial para todos. Ahora bien, cuando hablamos de las autoridades pasadas, lo que estamos hablando es de... a mí no me gusta, fíjense que yo casi nunca hablo de autoridades pasadas. Es que sencillamente no se planificó el crecimiento de la demanda eléctrica nacional. Cuando nosotros llegamos, a mí me entregaron un informe que decía que este año República Dominicana iba a tener una demanda pico de 2.700 megas. 2.700 megas lo tenemos nosotros a esta hora. Y eso tenía una razón de ser. Y esa razón de ser era que en el pasado la demanda eléctrica de los dominicanos era sencillamente controlada. ¿Y cómo se controlaba? Pero a nosotros se nos olvidó que hasta agosto del año 2020, aquí se publicaba toda la semana un programa de interrupciones, que no era mantenimiento, sino un programa de interrupciones, y tenía un nombre muy bonito, PGD, Programa de Gestión de Demanda. Se nos olvidó. Pero se nos olvidó que en el pacto eléctrico, que sí, nosotros rubricamos, pero no lo rubricamos sin cambiar una coma ni una A, sino que lo rubricamos después que nosotros iniciamos todas las acciones que nosotros desde oposición habíamos manifestado que impedían que nosotros firmáramos el pacto. Los 10 puntos que nosotros dijimos que eran esenciales para nosotros firmar el pacto fueron las primeras acciones que tomamos. Y como ya nosotros lo habíamos tomado, dijimos, ahora sí podemos firmar el pacto, porque esto que es esencial ya está ocurriendo. Pero el mismo pacto eléctrico supone
que los dominicanos a esta fecha, el pacto eléctrico que se negoció con las autoridades anteriores, que los dominicanos a esta fecha lo que debíamos de tener una satisfacción de demanda del 91%. Porque la demanda eléctrica estaba controlada. La satisfacción de demanda en República Dominicana en los últimos 10 meses ha sido superior al 98-99%. Entonces esa es la diferencia que debemos de tomar en cuenta. Ahora, yo vuelvo y les reitero, de verdad el servicio eléctrico es demasiado esencial. Y si falla, todos nos tenemos que irritar. Wow. Y no pongo excusas, y nuestro trabajo es sencillamente darle solución a esa situación. Ahí justamente va mi pregunta, porque hemos hablado del tema, de la interrupción, de no sé qué. Yo que me he visto afectada durante todas estas 2 semanas, yo quiero saber, ¿qué están haciendo para garantizar que la energía eléctrica llegue a la población? ¿Cuándo vamos a tener la energía eléctrica estable? Porque es muy difícil para una gente. Por lo menos yo me levanto a las 4 de la mañana y si a las 2 me llega la luz, yo no he dormido nada. Entonces, evidentemente, y así en mi situación hay muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como gobierno para garantizar el restablecimiento de la energía eléctrica? Mira, como te dije, a ti te llegó ya a las 2, porque a las 2 ya empezamos a ver una serie de soluciones que habíamos trabajado, que venimos trabajando desde la semana pasada, pero que todo a veces toma un poco de tiempo, y el martes específicamente se extremó con la ola de calor. En el día de anoche específicamente logramos inyectar o desahogar para llevar el suministro a los usuarios alrededor de 250 megavatios adicionales que no teníamos el día anterior. Esos 250 megavatios son una empresa minera importante, bueno, a la que le doy las gracias, que es Falcon Bridge, de Falcondo, decidió aislarse del sistema y no demandar electricidad. Al aislarse Falcon, nosotros hemos podido liberar para el Servicio Eléctrico Nacional, para los usuarios. Es un poquito al revés ahora. Antes le decían que le quitaban la luz a los pobres para hacerlo a los ricos. Ahora, gracias a Dios, las grandes empresas se sacrifican para que los ciudadanos tengan energía. Eso nos da una holgura de unos 100, 110 megavatios. Por el otro lado, nosotros nos reunimos con la empresa Jaina y logramos que plantas que ellos tenían dedicadas a clientes privados, que también la ley lo prevé, grandes clientes privados, las dedicaran ahora al sistema eléctrico. Anoche se integraron 85 megas de ese acuerdo y hoy deben de integrarse unos 50 megas adicionales. Por el otro lado, la generadora Barrick Gold, la minera Barrick Gold, que tiene su propia planta de generación utilizada exclusivamente para su operación, decidió reducir un poco el ritmo de su operación y suplirse también con otros medios de emergencia que tiene, y nos está trasvasando 135 megavatios adicionales. ¿Cuánto le va a costar al pueblo dominicano esa buena intención de esas empresas que están cediéndole al sistema eléctrico nacional Mire, en el caso específico de Barrick y de Falcondo, prácticamente nada, porque sencillamente en el caso de Falcondo es que ellos van a dejar de facturar y van a generar con su propia electricidad. Excelente, excelente. En el caso de Barrick, sencillamente ellos, como son agentes del sistema, aunque utilizan la energía para ellos, sencillamente inyectarán a los precios del mercado. Igual en el caso de Jaina, inyectan al precio del mercado. ¿Cuánto nos va a costar? Lo que nos cuesta la electricidad. Ahora, la electricidad más cara es la que nos servimos. Claro. La electricidad más cara es la que falta. Espérate, sí, pero tiene que levantar la mano. Bueno, Astacio, uno de los puntos, si matizamos lo que ha sido el devenir en los últimos años con respecto al sector eléctrico,
de parte de la administración pública ha sido llevar el afán de Punta Catalina mostrado fue generar más barato para incidir en una baja en los precios de la energía suplida por los generadores privados. Pero resulta que en esta administración se aumenta la tarifa, como señala mi compañero Manuel, se firma el pacto eléctrico, se aumenta la tarifa escalonadamente y entonces a la vez se caracteriza esta administración por entregar prácticamente toda la inversión al sector privado para que siga dominando el sistema privado en la generación de electricidad y el gobierno se vea entonces como un deudor de ello. ¿Cómo vamos a mejorar si lo que se ha hecho es una contrarreforma en la práctica de lo que se suponía que iba a beneficiar la entrada de los megavatios de Punta Catalina, sobre todo en la energía básica suplida? Mira, ahí aparecen tu pregunta genera dos vertientes de respuesta, una cuasi filosófica y una práctica. Cuasi filosófica es la discusión entre la propiedad privada, la gestión privada o la gestión pública en los servicios. De eso hay manuales y demás, y al final la conclusión es que no importa de quién sea la propiedad del activo, si este es bien gestionado, va a generar beneficios públicos, va a ir en torno al bien común, y si es mal gestionado, no importa quién sea, va a haber problemas. Ahora vámonos a lo práctico. La otra vertiente es lo práctico. Mira, lamentablemente los sistemas eléctricos, los sistemas de servicios públicos son dinámicos. ¿Por qué? Y sobre todo dinámicos en sociedades que van progresando. República Dominicana, el año pasado creció un 12%. Este año, aunque nos dieron una proyección de 5, llevamos una proyección real de 7. Y no hay nada que tenga una relación más directa que el bienestar de las personas y el consumo eléctrico, aunque nosotros nos damos cuenta. Imagínense, hace 5 años en esta mesa probablemente hubiesen 2 celulares, cada uno tuviera un celular en la mano, y era un celular. 5 años ya teníamos un smartphone medio chiquito, lento, con poca capacidad y con una batería que consumía 0.02 amperes. Hoy todos tenemos 2 celulares de gama alta que tienen más capacidad que la computadora que teníamos hace 5 años en esta casa para trabajar. Y con una batería mucho más grande que consume 5 veces lo que consumía esa batería. No nos dimos cuenta, pero es así. Sí, pero es más garantista, porque se puede tipificar como una contrarreforma a las últimas políticas públicas del sector de los gobiernos anteriores. Porque aquí no hay contrarreforma. Lo que pasa es que los gobiernos anteriores no hacían lo que dice la ley. O sea, porque la ley eléctrica en República Dominicana, que tiene 22 años, ha dicho siempre que las empresas eléctricas de distribución tienen que de manera regular abrir licitaciones para contratar energía. Y por eso la cantidad de PPA que se han entregado ahora. No se han entregado, se están licitando. Que no es lo mismo. No es lo mismo entregar que licitar. Antes, para sacar un PPA, se juntaban 2 gente en una oficina y se daba. Ahora sencillamente se abre un proceso de licitación, se cumple con todos los procedimientos de ese proceso de licitación y el que gana suscribe el contrato. Pero por el otro lado también en materia de renovables lo hicimos más allá. En materia de renovables se fijó cuáles son las condiciones para contratar generación renovable y se hizo público. Y está por una resolución del ente competente. Delvis. Andrés, me da mucha alegría saber que están fajados, buscando la forma de subsanar una situación social que para nadie es un secreto, que afecta la calidad de vida de los dominicanos, y eso se refleja lamentablemente en los efectos que hemos visto en las redes sociales. Veíamos que, por ejemplo, en EDESTE, donde el presidente le ha designado, eso era un antro de corrupción. Ahí hubo una familia que lamentablemente, conforme los datos públicos que se sustentan, hacía y deshacían. Se pueden citar, además de lo que nos mencionaba
algunos elementos básicos que se han ido poniendo en práctica a los fines de eliminar ese tipo de acciones delincuenciales de las que el Estado ha sido víctima, y también decirle al país a más tardar cuándo vamos a dejar de padecer, por lo menos en la parte de la zona este, de los tediosos apagones. ¿Hasta cuándo? Mira, Derby, con relación a tu primera pregunta, nosotros hicimos las primeras indagaciones en las auditorías y en virtud de las obligaciones que nos pone nuestro cargo el Código Penal, de que cuando un funcionario público identifica situaciones irregulares tiene la obligación de denunciarlas. Así es. Nosotros lo que hicimos fue que le dimos parte a las autoridades competentes, llámese al Ministerio Público, y ellos están investigando. Así es. Ya en esa parte nosotros lamentablemente no, institucionalmente Sí, estamos sencillamente a la espera de lo que decide el Ministerio Público. Nosotros no señalamos a la culpabilidad de nadie, la culpabilidad de todo el mundo, la inocencia de todo el mundo se presume, Sí. y que el Ministerio Público hace sus investigaciones y que la justicia decida al respecto. Ahora, ¿qué sí nosotros hemos hecho? Que sí es una obligación nuestra. Nosotros lo que hemos seguido es auditando a las empresas, identificando los procedimientos que no se correspondían con los criterios de buena administración, y paulatinamente los vamos solucionando. ¿Por qué digo paulatinamente? Porque hasta que tú no termines el proceso de auditoría, tú no los identificas todos. No, claro. Y ahora mismo nosotros estamos llevando hemos terminado una auditoría que nos hizo la Contraloría General de la República, y llevamos 3 auditorías al mismo tiempo. Estamos llevando 2 auditorías, una de carácter financiero, porque las empresas distribuidoras no se habían auditado desde el punto de vista financiero, para que o sea, los dominicanos no sabemos cuánto cuesta ese negocio. Ay. O sea, porque nunca ha habido un estado financiero auditado. Entonces, la meta mía es que Es una ahora... decisión política ya. ¿Qué? Es una decisión política la no auditoría, la no presentación de la auditoría Punta Catalina. Sí, impunidad. No. Lo que eso y la visita sorpresa ya han generado un escenario de... No, eso, el no auditar, yo no sé si es una decisión política. Tranquilidad. Yo lo que no sé si no es una decisión política, si es una decisión política o no. Ahora, lo que sé que es una mala práctica de Claro. administración. Claro. No auditar es una mala práctica de administración. Entonces, es una mala práctica que nosotros tenemos que eliminar. Pero la Cámara de Cuentas ya tiene la auditoría. Entonces, yo le digo, no, la Cámara. Y el gobierno no Yo le procede. digo, la Cámara de Cuentas ahora mismo está auditando la GEDE. La Cámara de Cuentas hizo una auditoría especial. Y esa auditoría especial, la Cámara de Cuentas dio los resultados. Y lamentablemente lo que encontró la Cámara de Cuentas dio pie a que la tramitara el Ministerio Público. Sí, así fue. Andrés, O sea que sí, la Cámara de Cuentas está auditando. Claro. yo quiero, Y está ya auditando, y fuimos nosotros que lo solicitamos que nos Andrés, auditaran. quiero preguntarte lo siguiente. Vamos a hacer aquí la visión que deberíamos tener de país. Si nos retrotraemos 20 años, para no irnos más para atrás, aquí hay un tema de 96, privatización de la generación eléctrica, Unión Fenosa, todo lo que ha pasado, ¿verdad? Aquí llegó Coyentri, que había que pagar porque era más cara tenerla encendida que el combustible. Todos conocemos cuál ha sido el tema de la generación eléctrica del sector privado a niveles que se ha llegado a hablar de cartel eléctrico, o sea, de que ellos se apandillan los generadores, venden la energía, en algún momento la vendían a como le daba la gana, el Estado tenía que pagarle a como le diera la gana, cuando querían apagar la planta la pagaban porque su planta eran de ellos, y eso ha sido un problema que en este país todo el mundo lo conoce, nadie conoce los dueños de la planta, nadie lo toca porque son intocables en esta sociedad. Ahora, vamos a lo siguiente. Tú nos has hablado y te la compro, falta de planificación, había todo tipo de triquiñuelas para distribuir materiales, las ventas, los negocios en la distribuidora. Siempre se ha hablado, Andrés, y perdona que me extienda un poquito, pero es para que me entienda el espíritu de la pregunta, de que el problema de este país no es la generación, el problema de este país es la distribución, la pérdida y la cobranza. Se ha hablado mucho de eso. Y que entonces, como la distribuidora está en manos del sector público y la generación en manos del sector privado, lo que hay que meterle mano es a lo que hace la distribuidora. Eso se ha hablado muchas veces y se ha discutido aquí. Ahora yo te pregunto a ti, Andrés. Yo veía a don Antonio Almonte que decía en esta semana, cuando la crisis, bueno, ya nosotros licitamos un asunto en diciembre, me parece, unas barcazas, una planta nueva que van a entrar. Y yo te digo, Andrés, pero
la solución del problema es incrementar esa reserva de generación para cuando ocurran cosas como estas, o la solución del problema eléctrico realmente es el problema de la cobranza, la pérdida, la falta de planificación en las redes. O sea, porque es que nos han dicho tantas cosas que uno no termina de entender cuál es el problema del sector eléctrico. Entonces, si vamos a volver a entregarle el poder a estos generadores que nos vendían el kilovatio hora como le daba la gana, y había que comprárselo a como ellos decidían porque el Estado no genera. Punta Catalina se fabricó y entró como una contrapeso de eso, de que el Estado pudiera generar energía y poder controlar un poco el precio del mercado. Entonces ahora estamos hablando de entregarle la planta para que la administre un grupo que se dice que no, que sí. Pero ¿hacia dónde que nosotros vamos, Andrés, con todos estos problemas? El problema de la distribución y la pérdida, el problema de la generación, ¿de quién es el problema? Mira, vamos por partes. O sea, los problemas es que hay un detalle siempre, y es que siempre hay, en el sector eléctrico hemos hecho siempre gala de simplificación, de querer simplificar las cosas y de querer decir, fulano es el malo, los malditos generadores, la distribuidora es ineficiente. Siempre como tratando de poner el problema en tercera persona. Primer problema, y ¿verdad? El problema no es en tercera persona, de todos nosotros. No hay uno que se escape al problema. Lo segundo es que ni siquiera sabemos cuál es ni siquiera podemos contextualizar cuál es la solución. Tú le preguntas a 5 personas diferentes y las 5 personas te dicen que la solución es otra. No, te pregunto, ¿cuál es la solución? Le pregunto a cada uno, dígame cuál es la solución. O sea, nunca hablamos del problema, simplificamos el problema, le echamos la culpa a uno y nunca hablamos de la solución. ¿Cuál es la solución, señores? La solución sencillamente es lo que necesita el país, lo que necesita la población: energía constante y sostenible en el tiempo. El precio, ¿va barato o caro? ¿Qué es barato o caro? Barato o caro no es más con juicio de valor. Sí, sí. Porque que una botellita de agua cueste 10 pesos en la calle, hay muchos que no se la beben. Porque dicen eso cuesta 10 pesos. Yo no sé si fue que le echaron del grifo. del grifo. No tiene las cuestiones de homos. Y hay otros que pagan 200 pesos en un restaurante por una botella de agua que parece una botella de perfume. Pero sigue siendo la misma agua. Barato o caro es un juicio de valor. Ahora, las cosas cuestan lo que cuestan. La electricidad es un bien esencial y es un bien costoso. Vamos a estar claros en eso. Punta Catalina vende al mismo precio que todos los generadores privados. Que vende al mismo precio que todos los generadores privados. Claro que sí, porque Punta Catalina, aunque sea del Estado, tiene que tener un ingreso que le garantice su operación. Y si el carbón está a $400 la tonelada, Punta Catalina no puede vender energía a 5 centavos de dólar. No, pero que además no puede venir a hacerle competencia desleal al sector empresarial. Porque no, desleal no. Olvídate. Tienen que hacerse. No. Oye, si ellos no se meten en precio. Oye, el Estado no está supuesto a generar beneficios. Sí, lo que él dice. Tiene que ser autosostenible, pero no genera ganancias. El generador privado sí tiene que sacar su cuarto. Tiene que sostenerse de acuerdo a los estándares pero eso del no mercado. Es lo mismo. Oigan, señores, olvídense de la competencia. Si el carbón cuesta $400 hace un año, un barco de carbón costaba $3.500.000, ahora cuesta $20 millones. Entonces, Punta Catalina puede operar el mismo costo. No, aunque sea del gobierno, aunque sea de quien sea, tiene que operar al costo real, al valor de su operación. Entonces, la generación eléctrica, lo que tenemos que tener, y es lo que hemos tratado de hacer, es poner reglas claras. Porque lo que regula no es la propiedad.
Lo que ya regula es la Ya norma. lo dijiste ahorita, sí. No Es la importa que- norma. Lo que tienen que haber aquí son reglas claras, que eso era lo que no queríamos tener. Aquí nunca se había hecho una licitación de compra de energía. ¿Y cómo la compraron? Ah, yo no sé, dos gente se sentaban y decidían. Ay, Dios. Manuel, la última. Andrés. Ah, no, y te contesto lo otro. Disculpa, Manuel. Porque tampoco podemos ir al problema de la distribuidora. Y es verdad, las distribuidoras tenemos muchas deficiencias. Muchas. Tenemos que ser más eficientes en nuestros cobros, tenemos que ser más eficientes en nuestros servicios, tenemos que dar mejor atención a nuestros clientes. Ahora, pero también, señores, el problema eléctrico es una responsabilidad de todos. La solución pasa por todo, no es en tercera persona. Porque las distribuidoras eléctricas, las famosas pérdidas de las distribuidoras eléctricas, no es más que gente que hace uso irregular del sistema eléctrico. O sea, las distribuidoras de electricidad son el único negocio al cual juzgan porque les roban. O sea, también tiene que haber un componente, si queremos una solución integral y de verdad del sistema, hay un componente de responsabilidad ciudadana. Claro. Manuel, la última. Andrés, mire, una de las evidencias que trajo el tema de la pandemia con el tema de las vacunas fue probar que el dominicano, una parte de él cree en teoría de conspiración. Mucha gente no quiso vacunarse, no ha querido precisamente por eso. Entonces, yo recuerdo perfectamente toda la epopeya de Danilo, hablando muchísimas cosas, que Punta Catalina viene a solucionar esto, que va a romper el monopolio, toda esa ñeca que se le ocurrió decir, yo la recuerdo perfectamente como ahora. Entonces, mucha gente que cree en eso, Andrés, ustedes están conscientes que pudieran pensar, por ejemplo, no es como mucha casualidad que Punta Catalina haya salido de repente de circulación por mantenimiento, por lo que fuera, y de un momento a otro aparecen, como decía mi compañera Daniela, esta gente convertida en Juan Pablo Duarte, con este ánimo de colaborar con el país, y ese altruismo que uno oligarca del sistema eléctrico, uno sabe, eso no es como mucha casualidad, Andrés, no. Bueno, mira, de hecho, los oligarcas no son del sistema eléctrico, un término que a mí me gustaba mucho cuando estaba en la universidad, cuando yo era medio comunitoide. Eso está como raro, eso, ¿no? Si tú supieras que uno se va acostumbrando a que las cosas normalmente son más simples de lo que son, de lo que parecen, de lo que uno quiere pensar que son. Porque lo de Punta Catalina no salió de golpe y porrazo. No, yo sé que no, o sea, yo no estoy pensando en lo que piensa el dominicano común. Si se van al programa de mantenimiento que es público, que está en el organismo coordinador, van a ver que Punta Catalina, de hecho, tenía un mes de retraso en el mantenimiento. Y eso estaba publicado desde el mes de diciembre. Okay. O sea, eso no es que eso no fue súbito, eso no es sorpresa, eso es lo que había que hacer. Porque la integridad del activo hay que mantenerla, señores. Claro. Y todos le damos mantenimiento a nuestro carro. Porque si no le damos mantenimiento a nuestro carro, se nos va a fundir. Pasa lo mismo con una planta de generación. Y te digo, no me parece raro porque esos oligarcas ni siquiera son del sector eléctrico. En este caso son grandes consumidores de electricidad que nosotros les hemos pedido que se salgan del sistema para nosotros poder tener orgullo y darle más energía a la ciudadanía. Redireccionar eso. Es redireccionar, o sea, es al revés de lo que se hacía antes. Lo que estamos haciendo es tratando de ir un poco contra la norma, porque antes la norma era, bueno, hay déficit de generación, apaga los barrios. Y cércalo y que pase lo que Dios quiera. Y procura que no se sepa la información, pero apágalo. Sí. O sea, señores, no nos podemos olvidar, nosotros no somos Suiza. Aquí la luz, aquí todos crecimos con esa situación. Ahora, lo que hemos hecho es sencillamente decirle a estas personas, a estas empresas, miren, por favor, salgan ustedes del sistema. Salgan ustedes del sistema, prendan ustedes su planta para yo utilizar esa energía en otro. O sea que no es verdad que aquí superamos los apagones hace 20 años, porque ya me tienen harto con ese discursito de la oposición, Andrés. Aquí no había apagones. A mí me dicen que superamos los apagones hace 20 años. Yo le pregunto a ustedes porque yo le pregunto porque yo vengo de las terrenas. Allá no se va la luz porque es privada. Pero es verdad que a nivel público no se iba la luz hace 20 años. No, 20 no. Bueno, mira, mira, ya a mí estos temas de se va o no se va son temas de muy de percepción
Y porque yo te lo pongo así, en la última encuesta que yo vi de los problemas nacionales, que fue a principio de este mes, el sector eléctrico no era percibido como un problema para nadie. Ahora, hoy tú preguntas y es el mayor problema. Claro. Hoy tú lo preguntas y el mayor problema, y con Dios mediante, con todo lo que estamos haciendo en un mes, no dejará de ser un problema. Nadie lo va a percibir como tal. Ahora, si nos vamos a las estadísticas, que eso yo creo que es más tangible. El martes, que fue el día que nosotros tuvimos, el miércoles en la noche, que fue el día que tuvimos el mayor déficit de generación por el incremento de la demanda, todo lo que sabemos, nosotros tuvimos un suministro de 82%, que es el suministro más bajo que hemos tenido en esta administración. Eso es número, no percepciones, no de que fue en mi casa. Ahí de verdad yo le creo y entiendo y le pido disculpas a todos mis clientes en ese sentido. Ese fue el 82, ese es nuestro piso. Sí. Y tuvimos que salir y hemos hecho todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir, porque no lo entendemos aceptable. En el año 2019, el suministro eléctrico en República Dominicana, que lo digo el 2019 porque fue el último año completo fuera de esta administración, para que sean, comparar número con número. El suministro eléctrico era 85% promedio. En el año 2018 el suministro eléctrico era 82%. Lo mismo que tuvimos nosotros. El martes. O sea, ¿que se habían acabado? No. Sí, se acabaron a partir de septiembre del 20. Lo que pasa es que como es un servicio tan esencial, uno lo ve lejísimo. Pero son las estadísticas, ¿eh? O sea, en 2018 y 2019 nosotros vivíamos tal cual todos los días como vivíamos, como pasamos este miércoles, que para esta administración es, y lo reconoce, es inaceptable. Mira, tenemos que concluir la entrevista, pero siempre un tema como este deja muchísimas preguntas, porque por ejemplo, Andrés, ¿por qué Edenorte y Edeeste da la impresión que tienen más problemas que Edesur? O sea, ¿por qué, por ejemplo, hay la gente que es cliente de este siente más pagones? Yo oigo más quejas que de Edesur. No, pero la verdad... Es compartida, ¿verdad? Es privatizada una parte y otra parte del Estado. No. Un momento fue así. Eso fue así hasta el año 2009. ¿Cómo se distribuye, Andrés, la energía entre las tres distribuidoras? No. O sea, eso es equitativo. De ese 82% que teníamos el martes o el 98% que en algún momento nos hablaste, es igual, o la zona urbana tiene más. Explícame eso. Yo te lo explico, y eso es fácil de hacerlo. Mira, no es que eso es importante. Para nosotros la electricidad se distribuye de forma equitativa en todo el país. Ahora bien, las tres distribuidoras tienen características diferentes. Por ejemplo, Edesur es una distribuidora donde el 80% de su demanda eléctrica está concentrada en menos de 200 kilómetros cuadrados. Edeeste es una distribuidora donde el 60% de su demanda está concentrada en sectores de bajos ingresos. Perfecto. Y Edenorte es una distribuidora donde el 70% de su demanda está concentrada en pequeños núcleos urbanos y rurales. Sí. O sea, son tres características diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Edesur, como son redes urbanas, hay menos kilómetros o menos dispersión en la distribución de su mayor cantidad de carga, lo que en cierta medida facilita la atención de averías y fallas. Sí. Por ejemplo, pero eso es claro, es verdad. falla un transformador aquí,
que te afecta 4 o 5 cuadras de naco, pero me llega de una vez y yo lo puedo sustituir rápido. Perfecto, pero que ese transformador que falla Sí. le suple energía a una gran empresa distinto a aquel No. que falla que le suple energía a un barrio. No, o le Es ahí. suple energía a los clientes que le suplen energía, están concentrados en 2 kilómetros en torres de 10 y 15 pisos. Exactamente, perfecto. Eso es Sí, interesante. es claro, muy claro. Pero en Andrés. el norte te falla un transformador. En Jarabacoa, tú tienes que subir, lo primero que tienes que subir es de La Vega. Porque tú no puedes tener esa dispersión para atender a 10 clientes. Claro. Exacto. Y en el este te falla un transformador en la orilla del río. Y tú, en ocasiones, tienes que llevar el transformador a mano. Porque el camión no te llega. Y subirlo con una polea. Entonces, ¿qué ve al final la gente? Y es la verdad. A la gente, y todo esto es teoría para el ciudadano. La gente lo que ve es el tiempo que tengo sin luz. Claro. Ujú. Pero por las características, el tiempo de atención una y otras cambia. Cambia. Bueno, gracias Andrés Astacio, interesante conversación y bueno, ya ustedes han escuchado cuál es la Paciencia, postura y en paciencia. unos días esperamos que esté normalizado el suministro de energía eléctrica en todo el país. Gracias Andrés. Gracias a ustedes. Rumbo de la mañana.